Un grupo de 5 hombres comparten un lujoso apartamento para llevar secretamente a sus amantes, hasta que un día descubren lo que parece haber sido un crimen y a partir de ahí todos empiezan a sospechar entre ellos sobre quién es el verdadero culpable. Por eso hoy, el Penthouse. La película empieza con alguien que parece haberse caído de un edificio en donde había una persona que no podemos distinguir bien, y enseguida pasamos al interrogatorio de un tipo llamado Vincent, quien asegura que le tendieron una trampa. La cuestión es que retrocedemos al momento en que un tipo con lentes llega al apartamento y encuentra un sangriento espectáculo. Y mientras en el presente Vincent cuenta el momento en que recibió el llamado de su amigo Luke para mostrarle la desagradable sorpresa. Después de que Vincent asegurara desconocer a la víctima, su amigo concluye que solo uno de los que tenían la llave del departamento fue el responsable, y acto seguido pasamos al interrogatorio de Luke, en donde los detectives sabían que allí se reunían con sus amantes en secreto. Acto seguido Luke les asegura que no había estado más temprano en el apartamento y que su amigo Chris lo podía testificar, y luego volvemos a retroceder en el momento en el que llega al apartamento este último seguido de Marty, y una vez reunidos todos empiezan a preguntarse por un tal Philip. Entonces Chris echa un vistazo a la víctima para decir que tampoco la conocía, y enseguida retrocedemos un año atrás a una lujosa fiesta para inaugurar un nuevo edificio construido por Vincent, en donde el grupo de protagonistas se reúnen acompañados de sus esposas. En eso una mujer llamada Anne se acerca a Chris para hablarle de su labor como psicólogo mientras se presenta como la asistenta de un importante político, hasta que al final ella se termina marchando después de haber hecho buena amistad con el tipo. Luego conocemos a Philip, quien estaba disfrutando de sus últimos ratos de soltería, y una vez que los 5 amigos se reúnen, Vincent los lleva a conocer el departamento con la idea de compartirla para hacer sus travesuras sin el peligro de ser descubiertos. Y enseguida volvemos al presente, en donde Luke no parece dominar bien sus nervios, mientras Marty descubre un mensaje escrito con sangre, el cual después de unas aburridas lecciones de gramática en latín por parte de Chris hacia los detectives descubrimos que decía: "El destino nos unirá". Y después de descubrir que Philip es el hermanastro de Chris al que le tocó la peor parte de la familia, volvemos al momento en el que el tipo llega al apartamento pero tampoco parece hacerse cargo del crimen y por eso termina discutiendo con Vincent. Hasta que Chris los interrumpe pidiendo que el verdadero asesino se haga cargo de una buena vez, pero de repente retrocedemos al casamiento de Philip, en donde descubrimos por qué abandonó su soltería, ya que su suegro es un hombre millonario. Luego, cuando los 5 amigos se reúnen, Vincent aprovecha para entregarles las llaves del apartamento a todos excepto a Chris, y en eso Marty se empieza a fijar en una chica jovencita quien resulta ser la hermana de Philip, con la cual se pone muy celoso. Por su parte, Chris vuelve a cruzarse con Anne, quien esta vez le lanza al tipo una indirecta, y por eso él va a pedirle a Vincent la llave del apartamento, pero cuando volvemos al presente parece ser que el psicólogo era el único que no tenía su llave en ese momento. Y enseguida retrocedemos a una cena en la casa de Chris, en donde su esposa no está muy contenta con las visitas, ya que un Marty borracho le termina sugiriendo que se haga unas operaciones estéticas, y al final casi se le escapa lo del apartamento debido al peligro de mezclar el alcohol con los secretos. Pero gracias a los reflejos de Luke, todos se terminan salvando, y luego el tipo acompaña a su esposa hacia el baño, en donde atrapan a Philip con su adicción a la harina, y mientras él la ayuda con su insulina le termina asegurando que ella es la única mujer en su vida. Luego retrocedemos a la noche en donde Chris hace el delicioso con Anne y el tipo aprovecha para confesar sus sentimientos hacia ella, pero la mujer arruina el momento diciéndole que ella se dedica a acostarse con hombres a cambio de dinero. Más adelante los detectives interrogan a Marty sobre los motivos de su divorcio, y entonces el tipo les empieza a contar de una mujer que conoció cuando salió de viaje junto a Vincent y Luke con la intención de conocer chicas, pero al final conocen a una chica llamada Dana que no era lo que tenía en mente. Marty, every fat chick has a good-looking friend. En eso aparece el suegro de Philip acompañada de un amante, y después de hablar sobre posibles negocios con Vincent, el tipo ve llegar a Anne acompañada del político, la cual luego se la pasa ignorando las llamadas de un desesperado Chris, quien a su vez empieza a generar sospechas en su esposa, hasta que en un momento vemos que la predicción de Vincent se hizo realidad. Entonces todos suben junto a la atractiva Sarah a la azotea, en donde el arquitecto intenta impresionarla demostrando su resistencia al frío, hasta que ella lo empuja al agua para luego unirse a él. Enseguida los dos se terminan arrimando con la intención de darse calor, al mismo tiempo que Luke parece que no se siente cómodo con la situación y por eso se marcha. Y más adelante vemos a Sarah en el apartamento llorando delante de Vincent, quien al final la termina abandonando. Acto seguido volvemos al presente, en donde Luke descubre que Vincent estuvo la noche anterior al crimen, pero cuando el tipo se lo estaba por contar a todos, justo alguien toca el timbre con la intención de comprar el apartamento mientras preguntaba por una tal Sarah. Entonces Vincent le confiesa que Sarah es la mujer que estaba
muerta en la cama y que tanto Luke como Martin ya la habían conocido, mientras Chris se encarga de sacarse de encima a la persona que tocaba el timbre, la cual se trataba de una mujer que no pudo ser identificada. Y así Vincent termina confesando que él fue quien la dejó entrar la noche anterior, ya que había decidido cortar la relación con ella, pero enseguida aclara que no tuvo nada que ver con el crimen ni con la venta del apartamento. Y de golpe retrocedemos a un momento en el que Chris no dejaba de acosar a Anna hasta una tienda de ropa en donde le entrega su llave del apartamento esperando que se lo tome como una prueba de su amor, mientras que en el presente los detectives comienzan a sugerir que Luke en realidad se sentía atraído hacia Vincent. Y luego de un breve duelo a muerte con cuchillos entre Philip y Vincent, por su parte Marty recuerda la noche en que su mujer se enteró de su infidelidad con Dana y por eso se dirigió llorando hacia su amigo arquitecto para que le dé un consuelo. Y otra vez en el presente, Vincent sugiere deshacerse del cadáver de Sarah y enseguida le recuerda a Philip que las esposas parecen ser su especialidad al recordar una noche en el que hizo cosas indebidas con una mujer que mantenía esposada. Así que después de una discusión entre hermanos, al final soltaron a la mujer esperando haber comprado su silencio. Y una vez en el presente, Luke aprovecha la ronda de confesiones para revelarle a sus amigos que no se sorprendieran si se veían en algún sitio para adultos. Pero cuando Vincent le pregunta si grabó lo que pasó la última noche, Luke le responde que no lo hizo ya que él no avisó que iba a venir con Sarah, y enseguida le insinúa a su amigo que de todos modos vio otras cosas que parecen comprometerlo con los demás. Y de golpe volvemos a retroceder a una fiesta benéfica por parte del suegro de Philip, en donde Vincent descubre que al final el millonario no cumplió con su palabra de incluirlo en su próximo proyecto inmobiliario y por eso se acerca a él amagando con desenmascarar el engaño hacia su esposa. Y mientras Marty fracasa en su intento de reconciliar su matrimonio, Philip se acerca a su esposa para pedirle que vigile el comportamiento de su hermana, y por eso la mujer lo termina tratando como un hipócrita ya que sabe que él no es ningún buen ejemplo en conducta que digamos. Por su parte, Chris recibió un mensaje para reunirse en el baño de mujeres, en donde aparece el político y entonces el tipo le pide que deje de ser el cliente de Anne, pero al final cuando aparece la mujer nos damos cuenta que alguien le pagó a ella para acostarse la primera vez con Chris. Y en eso Philip aparece delante de su hermana para armar una violenta escena de celos en donde termina a los golpes, hasta que aparece su suegro para echarlo a patadas del sitio y exigirle que nunca más vuelva a acercarse a su hija. Entonces la hermana de Philip buscaba consuelo en Vincent y justo en ese momento Sarah lo atrapa con las manos en la masa. Entonces ella se acerca para preguntarle cuántas mujeres más forman parte de su colección y al final amenaza con revelarle todo a la esposa del arquitecto. Y mientras las esposas de algunos de los protagonistas no tenían nada mejor que hacer que quedarse paradas mirando cómo Sarah se iba acercando hacia ellas, justo en ese momento Luke la intercepta para impedirle que lo haga. Por su parte a Vincent las cosas le empiezan a dar vueltas en la cabeza y al mismo tiempo que decía haber sido descubierto por las esposas, volvemos al presente en donde sus amigos le dicen que ellos son los que lo descubrieron y al final el tipo se termina desmayando. Entonces los otros cuatro empiezan a desvestirlo mientras descubrimos que Philip fue el encargado de armar la escena del crimen. Y después de que Vincent pregunte qué había pasado con Sarah, Luke le responde que solo la encontraron así cuando llegaron más temprano. Y así volvemos a retroceder más temprano cuando los cuatro encontraron a Sarah empastillada junto a una nota de despedida. Y después de notar la ausencia de Vincent, Luke les dice que no lo llamó porque había algo que les quería enseñar. Entonces Luke les muestra las filmaciones del arquitecto haciendo el delicioso con todas las personas más queridas del grupo de protagonistas, mientras Chris descubre quién era la persona que le había pagado a Anne para acercarse a él. Y por eso los cuatro deciden llevar a cabo un plan para incriminar al arquitecto mientras todos ellos quedaban limpios, pero al final tuvieron la mala idea de dejar que Philip se encargue de preparar a la víctima ya que por su adicción a la harina no sabía cómo controlar su furia. Y así llega el momento en que los cuatro terminan de arreglar todo para que parezca que la mujer quiso quitarse la vida y entonces Vincent no tiene manera de probar su inocencia a los detectives ya que los demás se encargaron de borrar toda la evidencia. La cuestión es que todos también habían preparado una coartada perfecta para demostrar que nunca estuvieron en el apartamento, incluyendo al suegro de Philip, y por eso a Vincent ya no le quedaba ninguna esperanza. Luego la detective le dice a Chris que ya puede irse tranquilo a su casa hasta que le comunica su inquietud de que algo más le estaban ocultando, ya que según la autopsia de la mujer no se había quitado la vida sino que en realidad murió por culpa de los cortes del cuchillo. Y después de que ella le mencione que nunca encontraron la nota de despedida, Chris tarda en darse cuenta que él la había guardado pero ya no la llevaba encima, así que para sacarse la duda más tarde en la noche termina descubriendo en el apartamento a nadie más y nadie menos que Luke. Acto seguido Chris le revela a su amigo que no fue muy precavido a la hora de llamar a alguien para vender el apartamento, y luego vemos como el psicólogo tuvo mucha suerte a la hora de recuperar la nota de despedida antes de que se la lleve el basurero para descubrir que fue el mismo Luke quien la escribió. Entonces ahí le confiesa que en realidad se había enamorado de Sarah desde la primera vez que la vio
vio y por eso durante la fiesta del millonario intentó convencer a la chica de que él nunca la lastimaría, a diferencia del mujeriego de Vincent. Feel nothing for you, Luke. Así que con el corazón roto, Luke la visitó en el apartamento la noche anterior para desmayarla con la insulina de su esposa y darle un buen susto a Vincent. Y entonces Chris le dice que ella seguía con vida hasta que sufrió los cortes de Philip y por eso el tipo queda choqueado al ver que todo se le salió de las manos. Y luego, en lugar de arrepentirse por todo lo que hizo, Luke decide sacarse de encima también a Chris, quien después de un peligroso enfrentamiento sobre un balcón mojado por la lluvia consigue tener el control de la situación y así descubrimos quién era el que había saltado en la escena inicial de la película. Un tiempo después vemos a Chris junto a Marty, quien parece haber regresado con su esposa, y luego de descubrir que Vincent quedó libre de cargos mientras que Philip cayó en prisión, vuelve a aparecer Anne para decirle al psicólogo que ya pueden salir juntos sin que nadie pague para que eso ocurra. Eso fue el Penthouse. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.